Ahí sí. Ya, el enunciado del ejercicio número 1 dice lo siguiente. El rodillo de 50 kilogramos de masa rueda sobre su eje por la pendiente circular de radios de 600 milímetros bajo la acción del cilindro de una masa de 12 kilogramos, sujeto a una cuerda alrededor de la llanta, del rodillo. Determine el ángulo θ en el que la rueda se detiene, suponiendo que la fricción es suficiente para evitar el deslizamiento. ¿Cuál es el coeficiente mínimo de fricción estática que permitirá alcanzar esta posición sin deslizar? Ya, entonces esto era 12 kilogramos, ¿cierto? Bien, vamos a hacer el DCL del rodillo, ¿cierto? Entonces el DCL, el rodillo, tenemos la parte interior, ¿cierto? Donde se apoya en la superficie, y aquí tenemos el exterior del rodillo donde está conectado la masa de 12 kilogramos. Entonces aquí la masa de 12 kilogramos actúa hacia abajo, fuerza, una fuerza F. Tenemos la masa, que son 50, ¿cierto? Y el peso. Y aparte tenemos la fuerza del piso hacia el rodillo. Si se dan cuenta, estas dos fuerzas son paralelas. Y como ustedes saben, todas las fuerzas deben congruir al mismo punto o son todas paralelas, ¿cierto? Entonces, por obligación, sabemos que la reacción que existe acá es paralela a las otras dos fuerzas, ¿cierto? Y donde se descompone, tiene dos componentes, ¿cierto? Una componente normal y una componente tangencial, que vendría siendo la fuerza de roce, ¿cierto? Es la misma que está acá. Entonces nos preguntan el ángulo θ, que está acá arriba, en donde la llanta se mantiene estática, sin deslizar. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, y eso es igual a 0. Entonces nos va a quedar R igual a F más W, ¿cierto? Y sumatoria de momento respecto al punto, llamémosle O, igual a 0. Y eso es esta distancia que está acá, hasta este punto, es 0,075 metros, ¿cierto? Por positivo según la regla de la mano derecha, por R por el seno de el ángulo que está ahí, ¿cierto? Que este ángulo que está acá, que coincidentemente es el mismo ángulo θ. Más el momento generado por la fuerza F, que es de la masa de 12 kilogramos, que es, según la regla de la mano derecha, negativo, F por la distancia. Y aquí son 200 milímetros, 0,2 metros. Y eso es igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí podemos despejar el ángulo. Nos va a quedar F por 0,2 dividido en 0,075 por la reacción, y eso es igual a el seno del ángulo. Si usamos la calculadora, nos va a quedar F es igual a 12 kilogramos por la gravedad, y R es igual a 62 kilogramos fuerza. Entonces, en verdad estos son 2 kilogramos fuerza, o sea, 12 kilogramos fuerza, y quedaría 12 por 0,2 dividido en 0,075 por 62. Y eso me da que el ángulo θ es igual a 31,07 grados. Entonces, como ustedes han visto en clase, ¿cuál es el mínimo el coeficiente mínimo de fricción estática que le permitirá alcanzar esta posición sin deslizamiento? Ya. Este es el ángulo máximo para que se mantenga ahí. Entonces la tangente de ese ángulo nos va a dar el coeficiente mínimo que podemos tener. Entonces, tangente de eso es igual a mu igual a 0,075
6, un poquito más, 0,602. Y eso, así se desarrolla este ejercicio.